Cuando mi hija me dijo mamá, tienes 24 horas para sacar tus cosas de nuestra casa, yo me quedé de pie, congelada como estatua, mientras el suelo bajo mis pies desaparecía. Días después estaba durmiendo en el sofá de mi mejor amiga, repasando papeles legales que ni sabía que existían. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a un buitre que solo esperaba a que la presa estuviera débil para atacar. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia tiene más giros que una montaña rusa y te enseñará que a veces, la traición más dolorosa lleva la sangre de tu sangre. Mi nombre es Alicia Mendoza, tengo 58 años y hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía una vida perfecta. Una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad, 2 hijas que creía eran mi mayor orgullo, y la tranquilidad económica que mi difunto esposo, Roberto, me había dejado tras su repentino fallecimiento hace 8 meses. Esa noche de jueves llovía como pocas veces. Regresaba de visitar a mi hermana en el hospital, tenía una simple apendicitis, nada grave. Pero al abrir la puerta de mi casa, supe que algo andaba mal. En la sala, como un tribunal improvisado, me esperaban mis hijas, Estefanía de 32 años, mi primogénita siempre tan parecida a su padre en ambición y determinación, y Lucía de 28, la sensible, la que siempre me defendía. Mamá, tenemos que hablar, dijo Estefanía con esa voz fría que había desarrollado desde la muerte de Roberto. Hemos revisado los documentos de papá y resulta que esta casa nunca fue tuya. Sentí que me faltaba el aire. ¿De qué estás hablando? Tu padre y yo compramos esta casa hace 25 años. Papá la puso a nombre de su empresa. Y como nueva CEO de Construcciones Mendoza, yo decido quién vive aquí. Su sonrisa era un puñal directo a mi corazón. Necesitamos este espacio para las nuevas oficinas. Te damos 24 horas. iguala script part separator iguala. Miré a Lucía, esperando encontrar apoyo, pero sus ojos esquivaban los míos. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significa sentirse completamente sola estando rodeada de familia. Esto no puede ser legal, murmuré, más para convencerme a mí misma que como argumento. Estefanía soltó una risa seca mientras me pasaba una carpeta azul. Todo está aquí, mamá. Papá era muy inteligente con sus negocios. ¿No te pareció extraño nunca pagar tan pocos impuestos por esta mansión? La verdad es que Roberto siempre manejó las finanzas. Tú encárgate de hacer un hogar hermoso, yo me encargo del resto, me decía. 30 años de matrimonio y nunca cuestioné nada. ¡Qué estúpida fui! ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Pregunté con la voz quebrándose. Ese no es nuestro problema, respondió Estefanía. Con la pensión que te dejó papá puedes alquilar algo decente. No es nuestra culpa que nunca te preocuparas por tener algo propio. Esa noche no dormí. Empaqué lo esencial entre lágrimas, fotos familiares, mi ropa, algunas joyas. Al amanecer, mientras metía mis maletas en el auto, vi a Lucía observándome desde su ventana. Por un segundo pensé que bajaría, que me abrazaría, que me diría que todo era un error. Pero simplemente cerró la cortina. Mi amiga Rosa me recibió con los brazos abiertos en su apartamento. Puedes quedarte el tiempo que necesites, me dijo mientras me servía un té. Pero yo sabía que esto era más que una crisis pasajera. Era el comienzo de una guerra. Necesitas un abogado, Alicia, insistió Rosa. Roberto no pudo haberte dejado sin nada. El lunes a primera hora estaba en el despacho de Carlos Montero, un viejo amigo de la familia y abogado de Roberto. Su expresión al verme fue de genuina sorpresa. Alicia, ¿qué haces aquí? Pensé que Estefanía se encargaría de todo. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Encargarse de qué exactamente? Carlos se removió incómodo en su silla. De informarte sobre las condiciones del testamento. ¿Qué testamento, Carlos? Yo nunca firmé ningún testamento. Sus ojos se abrieron como platos. No, Alicia. El testamento de Roberto. Estefanía no te lo mostró. En ese momento sentí que el suelo volvía a desaparecer bajo mis pies. Pero esta vez, en lugar de caer, algo dentro de mí se endureció. Iguala script part separator iguala. Muéstramelo ahora mismo, exigí con una voz que no reconocí como mía. Carlos sacó una carpeta negra de su archivador.
Sus manos temblaban ligeramente. Roberto modificó su testamento 3 semanas antes del accidente. Yo asumí que estabas al tanto. Mientras leía el documento, cada palabra era como una bofetada. Roberto había dejado la empresa y casi todas nuestras propiedades a Estefanía. A Lucía le dejó un fideicomiso con restricciones. Y a mí una miserable pensión mensual que apenas alcanzaría para sobrevivir. Esto no puede ser legal, dije, repitiendo las mismas palabras que había pronunciado frente a mis hijas. 30 años de matrimonio y me deja menos que a su secretaria. Carlos evitó mi mirada. Roberto argumentó que tú nunca trabajaste en la empresa y que Estefanía era quien realmente entendía el negocio. Le di 2 hijas. Construí su hogar. Sacrifiqué mi carrera por su familia. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran de tristeza sino de rabia. ¿Eso no cuenta como trabajo? Legalmente. Al diablo con lo legal. Golpeé el escritorio con ambas manos. Tú sabías que iban a echarme de mi propia casa. El silencio de Carlos fue toda la respuesta que necesitaba. Pensé que eras nuestro amigo, murmuré. Lo soy, Alicia. Por eso te recomiendo que aceptes lo que Roberto decidió. Estefanía tiene todo el poder ahora. Si peleas contra ella, podrías perder incluso la pensión. Salí de su oficina como un huracán, marcando frenéticamente el número de Rosa. Necesito otro abogado, le dije sin saludar. Uno que no esté comprado por mi hija. Esa misma tarde conocí a Marcela Fuentes, una abogada especializada en derecho familiar con reputación de peleadora implacable. Su pequeña oficina en un edificio antiguo no intimidaba, pero sus ojos sí. Señora Mendoza, en mis 20 años de carrera he visto muchos hijos desagradecidos, pero su caso es especialmente indignante. ¿Hay algo que pueda hacer? Pregunté aferrándome a cualquier esperanza. El testamento es sólido, pero hay algo que no me cuadra. ¿Su esposo cambió radicalmente en sus últimos meses? ¿Estaba enfermo? ¿Medicado? Script part separator ===. Reflexioné un momento, recordando los últimos meses de Roberto. Estaba diferente. Más distante. Pasaba mucho tiempo encerrado con Estefanía en su despacho. Yo pensé que era por el estrés del trabajo. Hubo un problema grande con un proyecto en el sur, inversionistas molestos, amenazas de demandas. Marcela tomó notas rápidamente. ¿Y nunca le mencionó cambios en su testamento? Nunca. De hecho, siempre me decía que yo era su única heredera, que las niñas recibirían lo justo cuando él ya no estuviera. Que yo estaría protegida. ¿Algún cambio de comportamiento? ¿Medicamentos nuevos? ¿Diagnósticos médicos? Empezó a tomar pastillas para dormir. Y tenía jaquecas frecuentes. Estefanía lo llevaba al médico. De repente, una idea terrible cruzó mi mente. Dios mío, ¿crees que? Marcela levantó una mano, interrumpiéndome. No saltemos a conclusiones. Pero sí, vamos a investigar si estaba en plenas facultades cuando firmó ese testamento. También necesito revisar sus extractos bancarios, registros médicos, todo. No tengo acceso a nada de eso ahora. Estefanía cambió todas las contraseñas de las cuentas y me sacó como beneficiaria. Hay maneras, dijo Marcela con una sonrisa que revelaba determinación. Mientras tanto, necesitamos proteger lo poco que tiene. Mañana presentaremos una demanda de manutención conyugal retroactiva y pediremos medidas cautelares sobre los bienes matrimoniales. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de Rosa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Mamá? La voz de Lucía sonaba asustada, hablando en susurros. No puedo hablar mucho. Estefanía no sabe que te estoy llamando. Lucía, ¿por qué me hicieron esto? Escúchame por favor. Hay algo que debes saber. Papá tenía una caja fuerte en su oficina. Estefanía no sabe que yo conozco la combinación. Hay documentos allí y cosas que Estefanía no quiere que nadie vea. Script part separator ===. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de documentos, hija? No lo sé exactamente, pero escuché a papá y Estefanía discutir sobre algo ilegal justo antes de su muerte.
Papá estaba muy alterado. Lucía hizo una pausa. Dijo que iba a arreglarlo todo, que no podía vivir así. ¿Puedes conseguir esos documentos? Lo intentaré, pero no será fácil. Estefanía prácticamente vive en la oficina ahora. Su voz se quebró. Mamá, lo siento tanto. Yo no sabía que iban a echarte así. Estefanía me dijo que tú habías aceptado mudarte temporalmente mientras renovaban la casa. Eso es mentira, Lucía. Tu hermana me traicionó y tú permitiste que sucediera. Un silencio doloroso llenó la línea. Lo sé, mamá. Y no me lo perdonaré nunca. Pero voy a ayudarte ahora, lo prometo. Te llamaré cuando tenga algo. La llamada terminó dejándome con una mezcla de esperanza y angustia. ¿Qué secretos guardaba Roberto? ¿Y por qué Estefanía estaba tan desesperada por ocultarlos? Al día siguiente, mientras Marcela presentaba nuestra demanda, yo recibí un mensaje de texto inesperado. Señora Alicia, soy Mercedes, la asistente de limpieza de la oficina de su esposo. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre el señor Roberto. Nos encontramos en una cafetería discreta. Mercedes, una mujer de unos 50 años con ojos cansados, parecía nerviosa. La busqué porque esto no está bien, dijo, deslizando un sobre hacia mí. El señor Roberto me pidió que le entregara esto si algo le pasaba. Dijo que usted sabría qué hacer. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una llave pequeña y una nota escrita a mano: Caja de seguridad número 247, Banco Nacional. La verdad está ahí, mi amor. Perdóname. Script part separator iguala. Mi cabeza daba vueltas mientras sostenía aquella nota con la letra inconfundible de Roberto. Era como recibir un mensaje del más allá. ¿Cuándo le dio esto? Le pregunté a Mercedes. 3 días antes del accidente. Estaba muy nervioso, señora. Me hizo prometerle que nadie sabría de este sobre, especialmente la señorita Estefanía. Mercedes bajó la voz. El día que murió, la señorita Estefanía vino muy temprano y revisó toda la oficina. Parecía buscar algo desesperadamente. Mi mente conectaba puntos a toda velocidad. ¿Y si el accidente de Roberto no había sido un accidente? El escalofrío que recorrió mi espalda fue tan intenso que casi me hizo soltar la taza de café. ¿Hay algo más que deba saber, Mercedes? Ella miró alrededor con cautela. El señor y la señorita Estefanía discutían mucho en los últimos tiempos. Una vez los escuché. Él decía algo sobre devolver ese dinero y confesar todo. Ella le gritaba que arruinaría sus vidas. Al salir de la cafetería, llamé inmediatamente a Marcela. 1 hora después, estábamos en el Banco Nacional. La caja de seguridad contenía un tesoro, un USB, documentos financieros y un sobresellado que decía mi verdadero testamento. Con manos temblorosas, lo abrí frente a Marcela. Esto cambia todo, dijo ella después de leerlo. Roberto revocó el testamento que te mostró Carlos. En este, fechado una semana antes de su muerte, te deja el 60% de la empresa y la casa a ti. ¿Pero por qué Carlos me mostró el otro? Porque probablemente está coludido con Estefanía. Esto, dijo señalando los documentos financieros, parece demostrar que desviaron millones de la empresa a cuentas en Panamá. Tu esposo iba a denunciarlos. Dios mío, las implicaciones eran abrumadoras. ¿Crees que Estefanía tuvo algo que ver con la muerte de Roberto? Marcela me miró con gravedad. No podemos acusarla sin pruebas, pero esto justifica una investigación. Lo que sí podemos hacer ahora es presentar este testamento e impugnar el anterior. Script part separator iguala. El mismo día, mientras yo descubría la caja de seguridad, Estefanía convocaba una junta de emergencia en Construcciones Mendoza. Más tarde me enteraría por boca de Lucía, que había presentado un plan para vender el 30% de la empresa a Grupo Valtierra, el principal competidor de mi difunto marido. Tu madre está causando problemas, le había dicho a Lucía, quien seguía fingiendo lealtad hacia su hermana. Necesitamos liquidez inmediata por si intenta algo legal. Lo que Estefanía no sabía es que ahora yo tenía las pruebas para destruir su pequeño imperio de mentiras. Vamos a necesitar protección,
me advirtió Marcela cuando salíamos del banco. Si tu hija descubre que tenemos esto, podría ser peligroso. Es mi hija, no una criminal, protesté aunque sin convicción. Una persona que es capaz de echar a su madre a la calle es capaz de cualquier cosa, respondió ella con firmeza. Especialmente si hay millones de por medio. Esa misma tarde recibí una llamada de Santiago Vidal, el socio de toda la vida de Roberto. Su voz sonaba tensa, casi asustada. Alicia, necesito hablar contigo. No por teléfono. Es sobre Roberto y sobre Estefanía. Nos encontramos en un restaurante alejado del centro. Santiago había envejecido 10 años en los últimos meses, su rostro mostraba las huellas de una angustia profunda. Roberto iba a confesarlo todo, me dijo después de pedir un whisky doble. El desvío de fondos, los sobornos a funcionarios para ganar licitaciones. Todo empezó como algo pequeño, pero se nos fue de las manos. ¿Tú participaste en eso? Pregunté sintiendo como mi imagen de Roberto se desmoronaba un poco más. Todos lo hicimos. Pero en los últimos meses, Roberto quería limpiarlo todo. Dijo que no podía dejarte ese legado manchado. Santiago bebió su whisky de un trago. Estefanía se opuso furiosamente. Ella había sido la arquitecta de los esquemas más agresivos. ¿Crees que ella tuvo algo que ver con el accidente? Santiago desvió la mirada. No lo sé, Alicia. Pero el día antes de morir, Roberto me dijo que había cambiado su testamento y que iba a entregarse a las autoridades. Dijo que prefería unos años en la cárcel que una vida de mentiras. Hizo una pausa. Al día siguiente estaba muerto. Script part separator iguala. La revelación de Santiago me dejó devastada. Mi esposo, a quien creía conocer perfectamente, había estado viviendo una doble vida llena de corrupción, pero al final había intentado enmendarse. Necesito que testifiques, Santiago, le dije tomando su mano. Por Roberto, por la verdad. Es peligroso, Alicia. Estefanía tiene contactos muy oscuros. Mi hija no va a intimidarme. Ya me quitó mi casa y mi dignidad. No le permitiré quedarse también con mi futuro. Al día siguiente Marcela presentó el Nuevo Testamento ante el juez. La reacción fue inmediata. Recibí una llamada de Estefanía apenas 2 horas después. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Su voz temblaba de furia. ¿Tienes idea de lo que puede pasarte si sigues con esto? ¿Es una amenaza, hija? Respondí con una calma que no sentía. ¿Ahora amenazas a tu madre? No seas dramática. Solo te estoy advirtiendo que estás jugando con fuego. Ese supuesto testamento es una falsificación y puedo probarlo. Nos veremos en el tribunal entonces. Esa noche, mientras cenaba con Rosa, alguien rompió las ventanas de su apartamento. No robaron nada, pero el mensaje era claro, estaban intentando asustarme. La policía vino, tomó declaraciones, pero sabía que no harían mucho. Mientras limpiábamos los vidrios rotos, mi teléfono sonó. Era Lucía. Mamá, logré abrir la caja fuerte. Encontré unos documentos y algo más. Es un pendrive con grabaciones. Papá grababa todas sus reuniones importantes. Incluyendo una con Estefanía el día antes de morir. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hay en esa grabación? No he podido escucharla completa, pero su voz se quebró. Mamá, Estefanía amenazó a papá. Le dijo que si confesaba o cambiaba el testamento, se aseguraría de que todos lo pagáramos, empezando por ti. Script part separator iguala. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Pregunté con un nudo en la garganta. Completamente. La voz de Lucía tembló. Mamá, estoy aterrada. No reconozco a mi hermana. Necesito esa grabación, Lucía. Es nuestra única prueba. Te la llevaré mañana. Estefanía sale temprano para reunirse con los abogados de Valtierra. No pude dormir esa noche. La idea de que mi propia hija pudiera estar involucrada en la muerte de su padre era demasiado monstruosa para procesarla. Sin embargo, las piezas encajaban perfectamente. A la mañana siguiente esperé a Lucía en el café acordado. Pasaron 15 minutos, luego 30.
Cuando llegó la hora completa, supe que algo andaba mal. La llamé repetidamente, pero su teléfono estaba apagado. Desesperada, me dirigí a mi antigua casa. Necesitaba saber si Lucía estaba bien. Al doblar la esquina, vi una ambulancia y 2 patrullas de policía frente al portón. Mi corazón se detuvo. Corrí como nunca antes lo había hecho. Un oficial intentó detenerme, pero lo esquivé. Es mi casa. Mi hija está ahí. Lo que vi en el jardín me heló la sangre. Lucía estaba siendo subida a una ambulancia, inconsciente, con la cabeza vendada. Lucía. Grité corriendo hacia ella. ¿Qué le pasó a mi hija? Señora, cálmese, dijo un paramédico. Su hija tuvo una caída por las escaleras. Está estable, pero necesitamos llevarla al hospital para descartar lesiones internas. Estefanía apareció entonces con los ojos enrojecidos pero secos. Se resbaló, mamá. Fue un accidente horrible. Miré a mi hija mayor y por primera vez vi a una completa extraña. ¿Qué le hiciste? Susurré para que solo ella me escuchara. Su expresión se endureció. No digas estupideces. Lucía es mi hermana. ¿Dónde está el pendrive que ella encontró? Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que recuperara su máscara de preocupación. No sé de qué hablas. Deberías ir al hospital con ella en lugar de acusarme de tonterías. En ese momento supe que la guerra había escalado. Ya no se trataba solo de dinero o propiedades. La vida de Lucía podría estar en peligro. Script part separator igual. En el hospital, me mantuve firme junto a la cama de Lucía. Los médicos diagnosticaron una conmoción cerebral y varias contusiones. Compatibles con una caída, dijeron, pero también con un ataque. Cuando Lucía finalmente despertó, sus primeras palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. No fue un accidente, mamá, susurró débilmente. Estefanía me descubrió con el pendrive. Discutimos y me empujó. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que sujetarme al barandal de la cama para no desmayarme. ¿Dónde está la grabación ahora? La escondí antes de que ella llegara. Está en él. Lucía hizo una pausa, reuniendo fuerzas, la maceta grande del pasillo, la de las orquídeas. Apreté su mano. Descansa, mi niña. Yo me encargaré de todo. Al salir de la habitación, me encontré cara a cara con Estefanía. ¿Cómo está? Preguntó con una preocupación que ahora sabía falsa. ¿De verdad te importa? Respondí, mirándola directamente a los ojos. ¿O solo quieres saber si ha dicho algo sobre cómo se cayó? Estefanía entrecerró los ojos. Cuidado con lo que insinúas, mamá. Las acusaciones falsas son un delito. ¿Y el intento de homicidio? ¿Qué pena tiene eso? Un médico pasó cerca y Estefanía suavizó su expresión instantáneamente. Estás alterada, te entiendo. Pero no digas cosas de las que podrías arrepentirte. La única que debería arrepentirse eres tú. Di un paso hacia ella. Y lo harás, te lo prometo. Esa misma tarde, mientras Estefanía permanecía en el hospital cuidando su imagen de hermana preocupada, Marcela y yo entramos a mi antigua casa con la ayuda de Rosa, quien distrajo al guardia de seguridad que Estefanía había contratado. Tenemos 10 minutos como máximo, advirtió Marcela mientras yo corría hacia la maceta de orquídeas. Mis dedos temblaban tanto que casi no podía escarbar entre la tierra. Finalmente mis uñas chocaron contra algo duro, una bolsita plástica sellada con el pendrive dentro. Script part separator iguala. Lo tengo. Exclamé sintiendo un alivio momentáneo. Salimos tan rápido como entramos. Ya en el auto de Marcela, conectamos el pendrive a su laptop. Las grabaciones estaban organizadas por fechas. Buscamos la del día anterior al accidente de Roberto. La voz de mi esposo sonaba cansada, derrotada. No puedo seguir con esto, Estefanía. Voy a confesarlo todo. ¿Estás loco? ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Quieres que yo vaya a la cárcel? La voz de mi hija destilaba furia. He cambiado mi testamento. Tu madre recibirá la mayor parte. Ella decidirá qué hacer con la empresa.
No puedes hacerme esto. He trabajado toda mi vida por esta empresa. Lo que hemos hecho es un delito, hija. No puedo morir con esto en mi conciencia. Lo que escuchamos después me heló la sangre. Si haces eso, papá, te juro que lo lamentarás. Empezando por mamá. ¿Crees que no sé sobre tu amante? ¿Sobre tu otra familia? Se lo contaré todo. No hay otra familia, Estefanía. Era una mentira para justificar las transferencias. Da igual. Destruiré a mamá de todas formas. Y a ti también. El silencio que siguió fue roto por la voz quebrada de Roberto: te has convertido en un monstruo. Y yo te ayudé a serlo. Marcela detuvo la grabación. Sus ojos reflejaban la misma conmoción que yo sentía. Esto es evidencia suficiente para la policía, dijo. Demuestra motivo y premeditación. Pero yo estaba paralizada, tratando de procesar que mi hija, mi primogénita, había amenazado a su propio padre días antes de su muerte. ¿Crees que ella? No lo sabemos con certeza, pero esta grabación, junto con el ataque a Lucía, justifica una investigación criminal completa. Esa noche, mientras velaba el sueño de Lucía en el hospital, recibí un mensaje de un número desconocido: sé lo que encontraste. Hablemos antes de que cometas un error. Mañana, 10 de la mañana, cafetería del hospital. Vengo sola. Script part separator . No respondí al mensaje, pero a las 10 en punto estaba en la cafetería del hospital. Estefanía llegó puntual, vestida impecablemente como siempre, aunque con ojeras que el maquillaje no lograba disimular completamente. Mamá, dijo sentándose frente a mí. Sé que tienes la grabación. Y yo sé lo que le hiciste a tu hermana, respondí sin rodeos. Y lo que posiblemente le hiciste a tu padre. Estefanía sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Esas son acusaciones muy graves. Podrías ir a la cárcel por difamación. O podría terminar cayendo por unas escaleras como Lucía. Mi hija se inclinó hacia adelante. Escúchame bien. No sabes en lo que te estás metiendo. Papá construyó este imperio con métodos que te destrozarían si los conocieras. Yo solo protejo su legado. ¿Su legado? ¿Crees que tu padre estaría orgulloso de ver cómo echaste a tu madre a la calle? ¿De cómo empujaste a tu hermana? Fue un accidente, insistió, aunque sin convicción. Y en cuanto a la casa, son solo negocios, mamá. No es personal. Saqué una copia de la grabación y la deslicé sobre la mesa. Esto suena bastante personal, Estefanía. Amenazaste a tu padre días antes de su muerte. Vi el miedo cruzar su rostro por un instante. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Justicia. Para Roberto, para Lucía y para mí. Te daré $2 millones. Puedes comprar una casa mejor que la anterior. Solo dame esa grabación y desaparece. La miré fijamente, reconociendo en ella la misma expresión calculadora de Roberto cuando cerraba un negocio difícil. El juez ya tiene una copia, mentí. Mañana a primera hora presentaremos la denuncia formal a la fiscalía. Script part separator . Estefanía palideció visiblemente. Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. No harías eso. Soy tu hija. Mi hija. Mi voz era apenas un susurro. Una hija no echa a su madre a la calle. Una hija no empuja a su hermana por las escaleras. Una hija no. Me detuve, incapaz de pronunciar la terrible sospecha que me carcomía. Yo no maté a papá, dijo rápidamente, como si hubiera leído mis pensamientos. Fue un accidente. Te lo juro. ¿Como el accidente de Lucía? Estefanía se pasó una mano por el rostro, súbitamente agotada. No entiendes nada. Papá iba a arruinarlo todo. Años de trabajo, millones en juego. Pero yo nunca. Su voz se quebró. Yo solo quería asustarlo, que entendiera lo que estaba en riesgo. ¿Y qué pasó exactamente esa noche, Estefanía? Ella guardó silencio, mirando hacia la ventana. Santiago está dispuesto a hablar, mentí nuevamente. Dice que tiene pruebas de que manipulaste el auto de tu padre. Eso es mentira. Exclamó, demasiado fuerte.
Varias personas en la cafetería voltearon a mirarnos. Santiago no sabe nada. Él ni siquiera estaba ahí. ¿Ahí dónde, hija? Sentí un escalofrío. ¿Dónde estabas tú cuando tu padre tuvo el accidente? Estefanía se levantó abruptamente derramando su café. Esto se acabó. Habla con mis abogados. La sujeté por la muñeca con fuerza sorprendente para una mujer de mi edad. Te voy a dar una última oportunidad, Estefanía. Devuélveme mi casa, renuncia a la empresa y desaparece. O me aseguraré de que pases el resto de tu vida tras las rejas. No tienes pruebas de nada, respondió, pero su voz carecía de convicción. ¿Quieres arriesgarte? La grabación, el testimonio de Lucía, las inconsistencias en el accidente de tu padre. Es suficiente para una investigación que destruirá tu reputación, aunque no vayas a la cárcel. ¿Cuánto valdrán tus acciones cuando todo salga a la luz? Sus ojos se estrecharon calculando, midiendo sus opciones. La vi transformarse de nuevo en la ejecutiva fría. Te ofrezco un trato. Te devuelvo la casa y te doy el 30% de las acciones. A cambio, destruyes esa grabación y dejas todo esto atrás. 40% de las acciones, la casa, y un fideicomiso para Lucía, contraofrecí. Y una confesión firmada sobre lo que realmente pasó con tu padre. ¿Estás loca? Jamás firmaré algo así. Entonces nos veremos en la corte. Me levanté recogiendo mi bolso. Ah, y la policía ya tiene una orden para revisar tu teléfono y computadora. Parece que hiciste algunas búsquedas interesantes sobre cómo sabotear frenos de auto días antes del accidente. Era un farol, pero por la expresión de pánico en su rostro, supe que había dado en el blanco. Espera. Su voz sonaba desesperada. 35% de las acciones, la casa y el fideicomiso. Pero no firmaré ninguna confesión. La miré fijamente, viendo por primera vez lo mucho que se parecía a Roberto en sus peores momentos. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Te llamaré esta tarde. Al salir de la cafetería, llamé inmediatamente a Marcela. Prácticamente confesó, le dije. No directamente, pero es obvio que tuvo algo que ver con el accidente. Excelente. Mientras tanto, el juez ha aceptado el testamento nuevo. La audiencia será en 3 días. ¿Y qué hay de la investigación criminal? Presenté la grabación a un amigo en la fiscalía. Están tomando el caso muy en serio, especialmente después del ataque a Lucía. 3 días después estábamos todos en la sala del tribunal. Lucía, todavía recuperándose, se sentó a mi lado. Estefanía llegó con 3 abogados, incluyendo a Carlos, quien evitaba mirarme directamente. El juez Ramírez, un hombre mayor de expresión severa, revisó los documentos en silencio. La tensión era palpable. Este tribunal reconoce la validez del segundo testamento presentado por la señora Alicia Mendoza, declaró finalmente. El anterior queda invalidado con efecto inmediato. La propiedad de Construcciones Mendoza se distribuirá según estipula este documento. Vi cómo Estefanía se desplomaba en su asiento. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y furia. Pero el juez no había terminado. Además, dada la evidencia presentada sobre posibles actividades ilícitas en la empresa, ordeno el congelamiento de todos los activos pendiente de investigación. Miró directamente a Estefanía. Y he autorizado a la Fiscalía a abrir una investigación formal sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor Roberto Mendoza. Al salir del tribunal, los reporteros nos rodearon. Había mantenido un perfil bajo durante todo el proceso, pero ahora sentía que era momento de hablar. Solo busco justicia, dije ante los micrófonos. Justicia para mi esposo, cuya última voluntad fue ignorada. Y justicia para mi familia, que fue destruida por la ambición.